Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenas tardes. En nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Oportunidades de Estudio y Beca con Colfuturo, para la cual contamos con la especial participación del doctor Jerónimo Castro, director ejecutivo de Colfuturo. A continuación, los dejamos con el doctor Castro. Bienvenido, doctor Castro. Bueno, soy el director de Colfuturo, no soy doctor, como el doctor Meisel, pero un gusto, Fiorella, saludarla y a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, voy entonces a comenzar, voy a compartir mi pantalla. Me presento rápidamente, como mencionaba antes, soy el director de Colfuturo. Tuve la ocasión de recibir el apoyo de Colfuturo para hacer mis estudios de maestría en 1992 en la Escuela de Economía de Londres, y estoy al frente de Colfuturo desde el año 2001, o sea que estoy cumpliendo 20 años de estar al frente de la fundación. Voy a hacer una presentación de lo que es Colfuturo, pero con mucho énfasis sobre cómo Colfuturo puede serles útil para apoyar sus estudios de maestría y doctorado en el exterior. De la Universidad del Norte hay un grupo creciente de estudiantes que participan en las convocatorias, muchos de ellos son seleccionados, entonces voy a hacer un especial énfasis en cómo escogemos a los estudiantes, qué pueden hacer ustedes para aumentar, digamos, sus posibilidades de ser escogidos. Y también voy a hablar de una serie de acciones que ustedes pueden tomar, independiente de que vayan a irse con otras instituciones, que vayan a competir por el apoyo de MinCiencias o que vayan a competir por el apoyo de las becas del Consejo Británico o de la Fulbright. Digamos, lo que les voy a presentar yo considero que puede ser útil para todos ustedes. Sin más introducciones, vamos a compartir la pantalla y Fiorella le pido que me confirme que ven la pantalla. Yo ya aquí escojo. Fiorella, ¿estamos viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Sí, ya la vemos. Perfecto. Muy bien, digamos que Colfuturo cumple este año 30 años de estar apoyando profesionales colombianos para que se formen a nivel de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Un segundito aquí. Muy bien, es, digamos, el número más grande de personas que viajan al exterior a nivel de maestría y doctorado van con el apoyo de Colfuturo. El programa de Colfuturo digamos, cooperamos con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que participa económicamente digamos, en una buena parte del monto que vamos a desembolsar, aproximadamente como el 33%. Colfuturo tiene 5 programas que están aquí. Yo me voy a concentrar en el programa de crédito beca para estudios de posgrado en el exterior. Sin embargo, aquí hay un programa que es muy interesante que se llama el Semillero de Talentos. Hay varios estudiantes de la Universidad del Norte a lo largo, digamos, de los últimos años que han participado en ese programa. Es un programa que busca acompañar a los mejores estudiantes del país. Tenemos unos 1.200 estudiantes de toda Colombia que tienen perfiles académicos muy fuertes y los acompañamos en un periodo de entre 1 y 3 años para que terminen de cerrar las brechas y, digamos, respondan las preguntas y disminuyan las inquietudes frente a un posible proyecto de estudio de posgrado. Pero como les decía, me voy a concentrar en el programa Crédito Beca. Al final, si tienen preguntas, yo las trato de contestar todos, incluyendo el programa de talentos. Tenemos también un programa de idiomas que digamos, no lo financiamos, pero hemos conseguido descuentos importantes de escuelas de idiomas, inglés, francés y ahora también alemán, en sitios que son muy fuertes, y cualquier descuento que conseguimos lo trasladamos 100% a los estudiantes. Colfuturo es una actividad sin ánimo de lucro y no nos financiamos, digamos, a través de los estudiantes y de los descuentos que obtenemos. Hay un tema de consejería académica donde ustedes pueden encontrar información y acompañamiento para la decisión de dónde estudiar, cómo, digamos, aproximarse a todo el tema. Y finalmente, para el grupo de personas que son apoyados por Colfuturo, hay un programa de redes, empleo y emprendimiento que les ayuda en su retorno. Voy a hablar entonces del programa de crédito beca. Las fotografías que hay aquí son todas de personas que han ido
afuera y que digamos que han hecho sus estudios con Colfuturo. Aquí está Gina Marcela Vivas, que es beneficiaria del 2015 y que hizo su programa en Australia. Digamos el contexto, ¿qué es lo que apoya Colfuturo? Maestrías y doctorados únicamente en el exterior. La única área donde apoyamos especializaciones es en el área de salud. En realidad no son especializaciones, sino son subespecialidades médicas. Es decir, un médico que ya hizo una especialización en Colombia que va a hacer una subespecialización en algunas de las áreas, digamos, de la salud. De resto son solamente maestrías y doctorados. El apoyo es hasta $50,000 para programas que duran entre 9 y 24 meses. Digamos, los programas en el Reino Unido, por ejemplo, duran 9 meses académicos, que es un año calendario. La mayoría de los programas en Europa continental son de 24 meses, lo mismo en los Estados Unidos. Estos $50,000 pueden ser suficientes si alguien va a ir a estudiar con el apoyo de Colfuturo, digamos, a Alemania, a Holanda, a los países escandinavos. Pueden ser casi suficientes para un programa de un año en el Reino Unido, es posible que quede faltando algo, y son como el 35 al 40% de lo que se necesita para estudiar en un programa de alta calidad en los Estados Unidos. Eso significa que las personas que van a los Estados Unidos suelen competir por otras becas en paralela a Colfuturo. Esto lo digo porque Colfuturo es totalmente amigable con que hayan otras fuentes de financiación. Es decir, Colfuturo no pretende ser la única fuente de financiación, especialmente para los Estados Unidos. Adicionalmente, como es costoso estudiar por fuera, Colfuturo se ha empeñado en firmar una serie de convenios que les consigue, digamos, becas parciales y varios que consiguen becas totales en la matrícula, que hacen que un grupo muy grande de los beneficiarios de Colfuturo pues puedan aprovechar esas becas. El esquema de Colfuturo es muy flexible. Ustedes pueden emplear esos $50,000 para cualquiera, digamos, de estos rubros, 5 rubros: matrícula, pasajes de ida y vuelta, instalación, libros y computador, sostenimiento, y esos rubros son un nombre, digamos, ustedes los gestionan, ustedes no tienen que suministrarle a Colfuturo el recibo del computador o la copia, digamos, del contrato de arrendamiento, sino que ustedes mismos, digamos, los gestionan. Las personas que van a los Estados Unidos suelen utilizar la totalidad para abonar a la matrícula. Los que van a Europa o tienen becas totales, pues distribuyen esos $50,000 en los 4 rubros restantes. Aquí hay otro beneficiario de Colfuturo, ingeniero electricista, que estudió su doctorado en Zaragoza, Gabriel Jaime. La beca, digamos, inicialmente el dinero que se desembolsa en dólares, es un crédito, pero ese crédito puede convertirse hasta en el 80% en una beca. Y ahora les voy a explicar cómo es eso. En otras palabras, durante el periodo de estudio, Colfuturo, durante, digamos, el tiempo que ustedes van a estudiar, 1 año o 2 años, les va a ir desembolsando esos $50,000 de acuerdo, digamos, a unos requisitos. Pero si ustedes, digamos, se gradúan digamos, de una maestría o un doctorado, tienen un 40% de beca y regresan a Colombia. Ahora después también les hablo qué quiere decir regresar a Colombia. Adicional a eso, tienen unos bonos del 20% que voy a explicar más adelante. Eso funciona así para todas las áreas, excepto para los MBAs y las maestrías en Administración y en Derecho. Esas áreas tienen solamente el 20% de beca al comienzo. Esa es una decisión, digamos, del gobierno nacional, porque el gobierno nacional, MinCiencias, son los que aportan este 40% y estos 20%. Los requisitos para recibir la beca, como lo mencioné anteriormente, es graduarse, regresar a Colombia y permanecer en el país. El regresar y permanecer es un esquema que es flexible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que después de que ustedes se gradúan, tienen que completar 36 meses, es decir, 3 años, continuos o discontinuos en un periodo de 72 meses, es decir, 6 años.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, alguien que se gradúa puede quedarse a trabajar durante 3 años y aún así, al final de esos 3 años, regresar a Colombia y obtener, digamos, la beca de la que mencioné anteriormente. O lo puede hacer parcialmente, digamos, si están trabajando en una empresa que es de carácter internacional, pueden entrar y salir de Colombia y cada mes que completen un mes en Colombia, pues cuenta para esa condonación. Entonces, es un esquema que es muy flexible y que busca que ustedes puedan complementar su experiencia académica con una experiencia profesional. Muchos de los países a los que ustedes pueden ir, que es el mundo entero, tienen posibilidades de que ustedes hagan una práctica profesional después de graduarse o inclusive muchos les permiten quedarse a trabajar. Entonces, pensamos que ese complemento es muy interesante. Adicionalmente, nosotros queremos que las personas que tienen la formación apoyada por Colfuturo regresen a ciudades distintas a Bogotá, se vinculen a la educación o a la investigación y se vinculen al sector público, ayuden a que el país tenga mejores políticas públicas, que tenga una gestión de lo público mucho más honesta, mucho más precisa, mucho más conducente a que el país se desarrolle. Entonces, para digamos, alinear estos 3 objetivos y conseguir el resultado, tenemos unos bonos adicionales que se suman al 40% anterior o 20% si están en Derecho o Administración. Son 2 bonos que se pueden sumar los 2. Cualquier persona que se vincule a la educación, a la investigación o al sector público, se puede acumular un bono del 20% que se gana 10% el primer año de esa vinculación, 5% el segundo y 5% el tercer año. Y lo mismo para cualquier persona que trabaje en una ciudad fuera de Bogotá, se da otro 20%, también para el primer año el 10%, 5% en el segundo año y 5% el tercer año. Entonces, 40 más 20 más 20 puede llegar a que la beca sea hasta el 80%. A eso, pues como les decía antes, si ustedes van a una universidad en la que Colfuturo tiene convenio, es posible que tengan una beca del 100% de la matrícula o en algunos casos, en otros casos del 50%, del 30%, del 25%. Entonces, todos esos apoyos hacen que sea cada vez más posible para alguien que no tiene los recursos pues poder, digamos, lograr financiar sus estudios de posgrado por fuera. Aquí, por ejemplo, hay una persona que estudió una maestría en Administración o Derecho y que se fue a vivir a Barranquilla. Esa persona podría acumular un 40%. Aquí hay un ejemplo 2, alguien que estudió una maestría o un doctorado en cualquier área distinta a Derecho o Administración, maestría, tiene el 40% y que se vaya a vivir, digamos, a Neiva, tiene un 20% más, 60%. Y aquí está el último ejemplo, un profesor joven de la Universidad del Norte que se va a hacer, digamos, su doctorado y regresa a la Universidad del Norte y se vincula, digamos, como docente o como investigador en la Universidad del Norte, podría llegar a tener el 80%. Y si esa persona, diga usted, estudió en el London School of Economics, que es el sitio donde yo estudié, y se ganó la beca de las 2 becas que da el LSI cada año, pues va a tener beca total, digamos, de la matrícula. En otras palabras, digamos, aquí hay como un Lego donde se pueden ir armando fichas para que el programa sea más, digamos, más económico. Voy a poner otro ejemplo. Si la persona hizo su maestría, su doctorado en Francia, es muy posible que tenga una beca adicional de un convenio que Colfuturo tiene con el gobierno de Francia, que apoya a los doctorados cuando regresan a Colombia. Entonces, este 80% puede ser inclusive más. Alguien en el sector de cine puede competir por los apoyos que ofrece el Fondo Cinematográfico, que está retomando, digamos, las becas, las suspendió el año pasado por la pandemia, pero este año pues las retomó y esa persona puede tener un apoyo complementario al de Colfuturo. Entonces, ahora después les voy a mostrar el sitio de internet de Colfuturo para que miren todo eso. Digamos, hay que buscar y mirar y de acuerdo al proyecto que ustedes tienen, tratar de entender, digamos, cómo pueden movilizar recursos para volver viable su proyecto. El programa es flexible.
sirve para programas que inician desde cero o para programas que continúan. Esto es especialmente así para los doctorados. Digamos, es muy normal que un doctorado vaya ya financiado con becas de ciencias, pero que su proyecto doctoral se dilató y entonces compita por el apoyo de Colfuturo para el remate, digamos, del proyecto doctoral. Lo que les mencionaba al principio, digamos, un tema de cofinanciación. Nos parece excelente que haya cofinanciación. Muchos de los beneficiarios de Colfuturo se van, estudian el primer semestre y después en el sitio donde están tienen tan buenos resultados académicos que consiguen, digamos, becas parciales o totales y disminuyen el apoyo, digamos, de Colfuturo. Tiene un año de gracia para la parte que es el crédito, para el inicio del pago del crédito. Y todo el tiempo de estudio también es de gracia. No tienen que pagar un solo dólar mientras están estudiando. Y ahí hago una observación, digamos, el apoyo de Colfuturo está denominado en dólares. Y esa parte de deuda permanece en dólares. Ese es un tema que ustedes tienen que mirar cuidadosamente porque el peso se devalúa con respecto al dólar. Entonces tienen que decidir si el esquema de Colfuturo es apto para lo que ustedes quieren hacer o no. Mencionaba los 3 años que pueden trabajar por fuera, entonces para alguien que se forma muy bien y que logra conseguir un trabajo por fuera, pues esos 3 años puede tener un ingreso en monedas fuertes y pagar completamente o disminuir sustancialmente la deuda con Colfuturo. Ustedes pueden escoger cualquier país en cualquier idioma, pero la forma, digamos, la escogencia que hagan va a tener un impacto grande en el proceso de selección que ahora les voy a explicar cuál es. ¿Por qué queremos? Digamos, primero porque el programa de Colfuturo es competitivo, es decir, siempre tenemos un número sustancialmente mayor de personas que quieren el apoyo de las que podemos apoyar y de las que escogemos. Entonces, ustedes van a competir con otros candidatos. Y un factor para nosotros fundamental es que el programa que ustedes van a hacer sea uno de los mejores, digamos, en su área. Ustedes tienen plena capacidad de decidir el monto a financiar. Es decir, si ustedes ya tienen el paquete completo, ya se ganaron una beca y necesitan solamente $10,000, bienvenido. Lo que les mencionaba antes, si ustedes le piden a Colfuturo $50,000 y en el camino se encuentran que hay otras fuentes de financiación más generosas en cuanto a becas o más generosas en cuanto a monto, pues ustedes pueden decirle a Colfuturo, no necesito la financiación por ahora, congélela y, digamos, voy a esperar a ver cómo funciona todo y pues si no la utilizan no hay ningún problema. Entonces es un programa inclusive que ustedes gestionan a través del aplicativo de Colfuturo en el internet. Ustedes mismos, la mayoría de las decisiones las pueden tomar sobre, digamos, la plataforma de seguimiento que tiene Colfuturo. Es un crédito en dólares y vuelvo y hago el énfasis, está en dólares, hay una parte importante, digamos, si alguien se ganó el 80%, ese 20% hay que pagarlo, hay que devolverlo. Y por lo tanto ustedes tienen que hacer un análisis de si este esquema de apoyo les hace sentido o no. Y digamos, esa es una decisión totalmente personal. Colfuturo no, digamos, esta presentación que yo estoy haciendo no está buscando como convencerlos de que tomen una decisión y se vayan y den todo tipo de piruetas y no, digamos, les estoy contando qué es lo que apoya Colfuturo, cómo lo apoya. Y también aquí hago un comentario, digamos, el estudiar una maestría, pues personalmente creo que es una muy buena decisión, digamos, marca la carrera de una persona, la carrera académica, la carrera profesional y la vida personal de una forma muy importante, pero no es el único camino profesional que alguien tiene. No sé, si alguien tiene una idea de emprendimiento, de pronto es mejor iniciar de una vez esa idea de emprendimiento. O si alguien, sí, quiere emplearse de una vez porque tiene esa oportunidad, porque puede, digamos, trabajar en algo que siempre ha querido, pues, digamos, no necesariamente la parte, digamos, de formarse a nivel de maestría es importante para esa persona de manera totalmente válida y razonable. Y diría que la mayoría de las personas, la mayoría de los profesionales, pues no tienen formación
digamos, a nivel de posgrado. Sin embargo, para aquellas personas que sí quieren hacerlo, pues tiene unas ventajas, digamos, muy grandes. Estadísticamente, para la mayoría el ingreso es mucho mayor cuando tienen formación de posgrado. ¿Por qué? Porque son personas que tienen experiencia internacional, porque tienen una formación de más alto nivel, porque, digamos, tienen un segundo idioma que han tenido la oportunidad, digamos, de utilizarlo en otro contexto y tienen una experiencia cultural de vivir en un país con una cultura muy distinta a la de Colombia. Ustedes, pues, la mayoría de las personas que me están oyendo, pues están en una ciudad que tiene una, digamos, una historia muy internacional y que está muy conectada por el puerto y por todas las actividades que tiene Barranquilla, digamos, con el mundo. Pero es distinto vivirlo en Colombia a vivirlo, digamos, por fuera. Entonces regreso aquí, me hice una pequeña divagación sobre este tema porque el crédito tiene una tasa de interés que es baja, es 7% anual, efectiva anual en dólares, durante el periodo de estudio. Durante el periodo de estudio hay un periodo de gracia más un año más, es decir, no hay que atender, digamos, la obligación. Durante el periodo de amortización es del 9%. Y si las personas se quedan por fuera, incumple, ese sí es un interés más alto, es del 15% a partir del momento en el que ya deciden quedarse por fuera, ya no tienen más tiempo para conseguir la condonación. Condonación quiere decir la beca, la parte que es beca. Del 80% que les mencionaba antes, si llegan a ese 80%, los intereses de ese 80% también se condonan. O sea, lo único que queda es el saldo, digamos, de la parte que no se condona, que no se convierte en beca, y los intereses de esa parte. Sé que esta parte es un poco compleja y especialmente para las personas que no son muy financieras. Todo esto lo pueden mirar en detalle en la página de Colfuturo, que ahora después les voy a, digamos, a mostrar. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, aquí creo que voy bien. Paola Andrea Romero, ella hizo un LLM, un estudio en Derecho, en Washington, D.C., en George Washington University, en propiedad intelectual. Entonces, pues, me parece que es interesante como estas fotos y todo, porque muestran personas, pues, de carne y hueso, que estaban como ustedes hace algunos años, pues, como pendientes de irse y todo eso. Los requisitos: ser colombiano, tener cédula de ciudadanía, no importa si usted nació en el exterior, pero si tiene cédula de ciudadanía colombiana puede participar. Solamente apoyamos programas presenciales y de tiempo completo. No apoyamos programas parciales o programas en línea. En estos últimos casi 24 meses que llevamos de pandemia, un poco 18 meses, Colfuturo pues ha sido flexible, porque muchas de las, digamos, ha sido muy duro para las personas en estos 24 meses porque no han podido viajar, porque cuando viajan tienen que entrar en, digamos, en cuarentenas, porque ha sido difícil. Inclusive los que estaban estudiando por fuera en marzo del año pasado, pues quedaron atrapados en sus cuartos de estudiantes, que no necesariamente, o en general, son cuartos pequeños y que no están hechos para uno estar mucho tiempo allí. Entonces fue realmente un tiempo muy, muy difícil, pues para ustedes, para nosotros y para los estudiantes que están por fuera. Creo que para ustedes, pues el panorama poco a poco, afortunadamente, se va despejando. Y entonces esas dificultades, pues seguramente también van a disminuir, por lo menos a disminuir, ojalá a desaparecer. El otro requisito es que dominen un segundo idioma. Ese segundo idioma puede ser, digamos, la mayoría de las personas dominan inglés, pero puede ser francés, puede ser italiano, puede ser portugués, puede ser cualquier otro idioma. Y la idea de este segundo idioma es, digamos, especialmente con el inglés, es que si ustedes hacen esa maestría o ese doctorado por fuera y tienen un muy buen dominio de ese segundo idioma, pues tienen tienen unas puertas mucho más amplias para la vida laboral y la vida académica. Yo digamos, normalmente cuando hago estas presentaciones en un auditorio y puedo ver a las personas a las que les estoy hablando, les pregunto, pues, ¿en qué semestre están? Y muchas veces son personas que están, digamos, en quinto semestre, sexto semestre. ¿Por qué eso es importante? Porque si usted me está oyendo ahora y estaba en un semestre de
quinto, sexto o anterior, y más estudiando en la Universidad del Norte, usted tiene toda la oportunidad, así nunca haya estudiado una sola, digamos, el inglés del colegio, de ponerse las pilas y proponerse dominar ese segundo idioma. Ustedes tienen una muy buena, digamos, un muy buen servicio de enseñanza del segundo idioma. La Universidad del Norte ha estado muy preocupada por ese tema, tiene, digamos, varias alternativas. Tiene esta semana tan especial que no tiene ninguna otra universidad del país, la Cátedra de Europa. Tienen, digamos, ahora pues es virtual, ojalá que este sea solo el segundo año y el último que sea virtual, pero ustedes tienen la oportunidad de ir a las charlas, de interactuar con los profesores que vienen de Europa, y pues el segundo idioma va a ser absolutamente, digamos, clave. Todo lo que hay que hacer se hace en línea. Colfuturo pues no tiene oficinas, pero inclusive pues sus oficinas son en Bogotá, pero la mayoría de las personas que se presentan a Colfuturo nunca pisan Colfuturo, porque todo se puede hacer a través, digamos, del Internet. Lo mismo que sucede, digamos, ustedes no tienen que ir al país a donde se van a presentar y buscar admisión. Ustedes todo lo hacen en línea y pues eso no vale la pena ni siquiera presentarlo ahora en esta época. Abrimos la próxima convocatoria, la abrimos el 11 de enero, la cerramos el 28 de febrero y damos los resultados el 12 de mayo. Aquí quiero decirles lo siguiente, digamos que quienes son seleccionados tienen hasta 3 años para irse, primer punto. Y segundo punto, ustedes no necesariamente tienen que tener admisión al programa que van a postular. Ustedes pueden simplemente postular el programa. Sin embargo, como vamos a ver ahora más adelante, quienes ya tienen la admisión tienen una ventaja en el proceso, digamos, de selección. ¿Cómo seleccionábamos antes y cómo vamos a seleccionar? Esto está desactualizado, ¿sí? Porque hicimos una modificación o vamos a hacer una modificación para el año entrante. Voy a explicarles cómo seleccionábamos antes y cuál fue la modificación que hicimos. El promedio de pregrado juega un 42% o jugaba un 42%. La calificación que Colfuturo le da al programa de destino juega un 38%. ¿Qué quiere decir esta calificación? Supóngase que usted va a hacer digamos, una maestría en Computer Science, en Ciencias de la Computación, en el MIT. Ese programa muy seguramente va a estar calificado de 5, que quiere decir que es uno de los top en el mundo en ese tema, como lo es un programa en la Universidad de Stanford. Seguramente también lo puede ser un programa en la Universidad de Berlín, ¿sí? Y así, digamos, nosotros cogemos todos los programas que ustedes nos proponen, el MBA en la Universidad de Singapur, el programa en Relaciones Internacionales de Tsinghua en China, el programa, el LLM en la Universidad de Melbourne en Australia. Y entonces cogemos el programa que ustedes proponen y lo calificamos. Para eso miramos en el Internet, miramos toda la información de los rankings internacionales y hacemos un ejercicio que realmente la selección de Colfuturo está aquí, está en la calificación que le vamos a dar al programa que ustedes proponen hacer. Después está lo que se llamaba antes el puesto ocupado, es decir, que nos servía para como homologar un poco la comparación de los promedios de pregrado entre una universidad y la otra. Y finalmente un ensayo que ustedes escriben y que lo corrige un juez externo que da el 5%. ¿Cuál es el cambio que vamos a hacer? Que yo creo que es muy interesante para ustedes. Le restamos a estos 5 puntos que se los vamos a dar a esto 15%. Le vamos a dar, esto va a valer a partir del año entrante el 20%, esto va a valer el 37%. Las otras 2 calificaciones quedan iguales. Y aquí, que se llamaba puesto ocupado, se va a llamar un factor de homologación, que tiene 4 posibles entradas, la que más les beneficia a ustedes. Entonces, el puesto ocupado, si usted fue el mejor de su clase, digamos, usted fue primero en un grupo de 40, pues tendría 5 en ese 20% y puede, digamos, jalonar el 4,2 que tenía de promedio de pregrado. O en ciertas partes del país, donde, no sé, la Universidad Industrial de Santander
es posible que el mejor estudiante tenga una nota de 3,9 o de 4. Entonces, pues el 3,9 por el 37%, y aquí fue el primero, por el 20%, pues va a jalanar la nota que hay acá. La segunda nota que sirve es, si usted lo admitieron y tiene ya una carta de admisión en un programa, nosotros miramos y, por ejemplo, supóngase que usted no fue tan buen estudiante en el pregrado, pero logró una admisión en la Universidad de Harvard, en un programa de diseño o de arquitectura. Ese programa lo calificamos de 5 y usted ya tiene la admisión en Harvard. Entonces, va a jugar con el 5 de Harvard en este 20%. Esa es como la segunda posibilidad. La tercera posibilidad es si usted hizo el Saber Pro en la parte de habilidades generales y tuvo un percentil muy alto en ese Saber Pro, supóngase que estuvo por encima del 99% de las demás personas, esa calificación convertida en una nota 5, la comparamos con su promedio y si es mayor y le ayuda, la utilizamos y puede ser también, digamos, lo que le da la entrada aquí. Finalmente, si usted a lo largo de su pregrado tuvo matrícula de honor o se graduó con una tesis con honores o summa cum laude o algo así, especialmente las tesis con honores son interesantes porque alguien que tiene un promedio más bajo se puede esforzar al final y tener un excelente proyecto de tesis y la universidad lo reconoce así, también tiene un 5%. Entonces, aquí comparamos esas 4 notas y escogemos la más alta, la que más le beneficia, y eso va a permitir, digamos, como balancear el promedio de pregrado. De nuevo, esto lo pueden ver en la página de internet de Colfuturo. Quería explicarles aquí cómo es, porque Colfuturo no selecciona por quién los conoce o a quién conocen ustedes. En otras palabras, aquí hay 0 palancas. Es un proceso totalmente anónimo, es cuantitativo, como se ve aquí, y nosotros nos estamos apoyando muchísimo en la decisión de la universidad de la universidad del exterior de darles o no admisión. Más de 100 convenios que dan apoyos adicionales. Y aquí voy a hacer una cosa que es la siguiente. Voy a mostrarles, un segundito y me voy aquí al Chrome. Disculpen aquí el eco, pero les voy a mostrar el Colfuturo. Un segundito, les voy a mostrar el portal de Colfuturo. No sé si me están viendo. Jerónimo, quizás se le cerró un momentico mientras que estaba cambiando las ventanas. Entonces vamos a esperar unos minuticos mientras que se vuelva a conectar. Para esperar unos minuticos. Y hacemos las preguntas al final. Ahí tenemos varias preguntas. Ah, bueno. Ahí me están viendo. Sí, perfecto. Me equivoqué y hice aquí, abrí la página de Colfuturo y no me di cuenta. Aquí ya comparto. Vale, perfecto. Ahí ya me ven, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, estamos... Voy a mostrarles el portal de Colfuturo y aquí en el portal de Colfuturo voy a mostrarles un par de cosas más. ¿Sí? ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, en el portal de Colfuturo, www.colfuturo.org, pues van a encontrar toda esta información. Yo me voy a concentrar, digamos, aquí tienen la explicación del programa Crédito Beca, tienen las becas y los convenios. Ahora entramos, o voy a entrar aquí y les muestro, digamos, aquí tienen unos buscadores donde, por ejemplo, usted puede decirle en Bélgica qué convenios hay. Entonces, aquí hay un convenio con la Universidad de Ghent que da el 50% en el valor de la matrícula y pueden ver aquí, digamos, el documento que yo firmé de ese convenio. Entonces, pueden ver exactamente qué ofrece y, digamos, qué fue lo que se firmó y pues ese lo firmé en el 2019, ¿sí? Entonces, digamos, es un sitio, me regreso aquí a Colfuturo o en los Estados Unidos, vamos a ver los Estados Unidos aquí,
tenemos como 20 y pico, 26 convenios, y aquí pues pueden ver todos los convenios que hay, no sé, miremos uno, y entonces también pueden ver aquí el convenio, y pueden ir a las universidades, y aquí está, digamos, los diferentes convenios, y pueden buscarlos allí. Entonces, eso está aquí en programas, donde están becas y convenios. Aquí también está explicado el semillero de talentos, los idiomas, pero me quiero venir aquí a beneficiarios, a un tema que es muy interesante, que se llama el directorio de beneficiarios. Entonces, en el directorio de beneficiarios, ustedes pueden ver el directorio. Cuando ustedes se presentan a Colfuturo, digamos, aceptan que Colfuturo vuelva público su nombre si salen seleccionados. Nosotros queremos que Colombia sepa a quiénes estamos escogiendo. Entonces, aquí les muestro, digamos, este año escogimos 1.359 personas de casi 4.000 candidatos. Vamos a apoyarlos con 59 millones de dólares. Hay 1.180, hay 179 que van a hacer sus doctorados. Y aquí hay unos filtros. Por ejemplo, miremos desde 1992, que fue el año en que yo me fui, cuántas personas ha seleccionado Colfuturo. Ha seleccionado 18.500 personas, hemos desembolsado 650 millones de dólares. Miremos la Universidad del Norte, entonces uno puede buscar aquí la Universidad del Pregrado. Entonces voy a poner aquí Norte. Hemos apoyado 427 personas de la Universidad del Norte, ¿sí? Aquí se pueden como ver y ustedes pueden ver personas que se han apoyado y aquí lo pueden organizar, digamos, por países, los que han ido a Alemania, ¿sí? Los que han ido a Suiza, al Reino Unido, y pueden seguir agregando filtros y si ustedes están interesados por área del conocimiento. Entonces vamos a ver aquí por el pregrado, digamos, miremos abogados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno puede filtrar aquí están todos los abogados, 25 abogados de la Universidad del Norte, y aquí están los sitios a donde han ido a estudiar. Entonces, esto, lo único que no pueden hacer es contactarlos, digamos, eso no lo pueden hacer, pero esto les sirve a ustedes para, y por cierto, aquí muy interesante porque la mayoría de los abogados son mujeres, ¿sí? Si uno lo organiza por género, aquí se ve que, ¿sí? De 15, de 25, no, más. 18 de 25 mujeres abogados, que bien. Y aquí están pues todas las áreas de estudio. Esa es una herramienta muy interesante y muy útil porque pueden filtrar por doctorados, por las materias, los pueden organizar con estos triangulitos como quieran y entonces pueden darse una idea de a dónde han ido a estudiar las personas que Colfuturo ha apoyado. Adicional a esto, cada año hacemos un anuario. Entonces, en este anuario hay un filtro parecido al anterior, solo concentrado en ese año, pero por ejemplo usted puede ver, por ejemplo, miremos todos los de ingeniería, entonces hay 303 personas de ingeniería y aquí ustedes pueden ver como la historia de las personas y pueden también filtrar igual que en el otro caso, por, digamos, miremos si en ingeniería hay miremos por la universidad de origen, del pregrado, entonces del norte. Entonces, todo esto está a disposición de ustedes y les ayuda una cantidad como a orientarse. Hay 26 personas de la Universidad del Norte en ingeniería, un número buenísimo, ¿sí? Y aquí están a dónde van, muchos van al Politécnico de Milano, ¿sí? Y pues aquí están como esas personas. Y, por ejemplo, si ustedes quieren ver quiénes van a ir a Milán, entonces hacen clic en la ciudad y aquí están, hay 57 personas que van a viajar a Milán, ¿sí? En esto pueden ver también el anuario, que es útil porque en el anuario ustedes pueden entender con claridad, digamos, aquí es un anuario electrónico, pueden entender con claridad, digamos, lo que hace Colfuturo, ¿sí? Cuál es la misión, quiénes nos apoyan, y este anuario, quiénes nos donaron dinero, ¿sí? Y este anuario es especialmente interesante, digamos, la que creó Colfuturo. También pueden ver, digamos, lo que es el programa de crédito beca, la colaboración que tenemos con el gobierno nacional y este anuario pues explica el proceso de selección. Aquí está lo que yo les mencionaba antes, si lo ven aquí está el 42, 15, 5 y 62 que les mencionaba antes y el 38, aquí hay un error, aquí me acabo de dar cuenta que este es 20, hay como un error aquí.
o no lo hemos corregido. Ah, no, perdón, es que este es el anuario de este año. No, está bien. Ese es el anuario de este año y así era como seleccionamos este año. Está bien. Sí, yo siempre me distraigo un poco aquí. Aquí están los comités que nos permitieron juzgar digamos, las áreas. Aquí veo, por ejemplo, de la Universidad del Norte, la doctora Diana Casalins, que nos ayudó en el Comité de Artes, y entonces pues ahí pueden ver quiénes son los jueces, y es muy interesante, y digamos, me parece, y aquí hay una parte que son como las estadísticas, vamos a ver por aquí, que les permite saber a los convenios. Esta es una parte donde están los convenios, donde pueden ver toda la lista de los convenios, ahí para áreas específicas, universidades específicas, y pueden ver en todos los países del mundo, ¿sí? Y aquí hay como la historia de Colfuturo. Entonces, bueno, me voy a devolver rápido aquí y les muestro otra cosa, que aquí sí debe estar el proceso de selección. Así selecciona Colfuturo. A ver si aquí está actualizado. Creo que aquí sí está actualizado. Digamos, aquí hay un video, que no sé por qué no está disponible, pero debe... Ah, porque lo estamos cambiando. Y aquí sí está... No, tampoco está. Tampoco está todavía actualizado. Bueno, tengo que decirle a mi grupo que lo actualice. Muy bien, digamos, eso es una vista muy rápida, un poquito desorganizada, discúlpeme, pero creo que les sirve como para ver todo lo que tiene en la página de Colfuturo para darles, pues yo creo que es muy interesante. Y voy a dejar de compartir la pantalla, me voy a ir aquí y estoy listo como para que compartir, detener la pantalla, listo. Entonces, estoy listo, Fiorella, para responder preguntas. Claro que sí, Jerónimo. Bueno, tenemos la primera pregunta y la primera nos dice, normalmente, ¿cuántas personas aplican a la convocatoria Crédito Beca? Digamos, ha sido una cifra creciente. Este año aplicaron cerca de 4.000 personas y seleccionamos 1.368 o 69. Ok. Tenemos otra pregunta en relación a qué recomendaciones nos da para el ensayo. Bueno, para el ensayo, digamos, el ensayo es importante, no pesa mucho, pesa el 5%, pero puede ser un definitorio en el punto de corte, ¿sí? Entonces, como ustedes no saben en dónde van a quedar, pues a veces las personas se descuidan en el ensayo y no lo hacen bien. El ensayo debe ser un documento bien escrito digamos, en el sitio de internet donde se llena toda la información. Hay como unas instrucciones sobre lo que se busca en el ensayo. Es una voz personal, queremos conocerlos, nosotros no hacemos una entrevista, queremos saber de ustedes. Piensen mucho, y además esa es una recomendación general, piensen que ustedes están escribiendo el ensayo a un grupo de personas que van a leer muchos ensayos de muchos candidatos y que los van a comparar. Entonces eviten lugares comunes, eviten, digamos, pueden ser creativos, pero vean las instrucciones de lo que se busca en el ensayo. No es un documento técnico, digamos, en el caso de Colfuturo no es un documento, digamos, académico o técnico, sino es un documento que queremos saber quiénes son ustedes, por qué están escogiendo el programa que están proponiendo hacer, qué es lo que quieren hacer al regresar a Colombia. Entonces, tienen mucho tiempo para hacerlo, porque la convocatoria se abre el 11 de enero y pues ustedes pueden ir llenando la información y se cierra el último día de febrero y pues ojalá no estén subiendo todo el último día. Que pasa en Colombia, digamos, es muy interesante porque la mayoría de los candidatos completan su solicitud el último día. Los invito, aprovechando que están ustedes aquí, a que lo hagan con tiempo. Eso es lo que podría decir sobre el ensayo, Fiorella. No te oigo, ¿estás? Sí. Perfecto, mil gracias. Tenemos otra pregunta y nos preguntan si hay algún límite de edad. No hay límite. Inicié el pregrado hace 12 años y quisiera aplicar una beca de maestría. ¿Podría aplicar? Sí, no hay límite de edad. Digamos que son solo los 4 criterios de selección que les mencioné. Cuando uno pasa la edad, digamos, típica para hacer una maestría, pues muchas veces es más difícil conseguir admisión en un programa de, digamos, top,
Pero no siempre, pero muchas veces sí lo es. Para los doctorados hay personas que inician su doctorado en ciertas áreas, digamos, en una edad que está más allá, digamos, de la normal. No digo normal, lo digo en términos probabilísticos, digamos, de la distribución normal, del promedio de las personas que se presentan a Colfuturo. Perfecto. Bueno, aquí nos preguntan, ¿cómo se certifica el dominio del segundo idioma? Sí, con las pruebas típicas, con el TOEFL, con el IELTS, con el DELF, del francés, ¿sí? No es un certificado de que asistieron a unos cursos. Además, eso es común para, digamos, cuando ustedes se presentan por fuera. Si ustedes se graduaron, digamos, a ver, voy a decir lo siguiente. Si el programa que ustedes están proponiendo, ustedes tienen que, de todas maneras, que subir la prueba del segundo idioma. No importa que esté vencida, digamos, no nos importa que no es una prueba que tiene que haberse presentado en el último año ni nada de eso. Si ustedes van a un programa que es en un segundo idioma, por ejemplo, si ustedes están proponiendo ir a la Universidad de Oxford, a la Universidad de Cambridge, si están proponiendo ir a una de las universidades en los Estados Unidos o se graduaron de un pregrado en los Estados Unidos, ustedes pueden justificar que así es, ¿sí? Si no, pues hagan el examen, hagan ese examen, hagan digamos, las pruebas que hay disponibles para hacerlo y suban esa, digamos, información. No es un criterio de selección, pero sí puede ser un criterio digamos, de descalificación. Y lo es especialmente a personas que quieren ir a programas en español, personas que quieren ir a un programa en México o que quieren ir a un programa en España, pues estas personas sí que tienen que subir una prueba del dominio del segundo idioma, porque está bien que quieran competir para ir a la Autónoma de México o que quieran competir para ir a la Carlos III en España, pero no por falta de un segundo idioma, sino porque su proyecto lo quieren hacer en ese sitio, porque por alguna razón, digamos, específica encuentran que ese es uno de los mejores programas en su tema. O sea, alguien que está estudiando historia y, digamos, de la colonia y la conquista, ¿sí? Y pues que lo quiere hacer en Sevilla y quiere estar cerca de los archivos de Indias, pues perfecto, pero tiene que tener un segundo idioma. Puede ser francés, puede ser italiano, puede ser inglés, pero tiene que demostrar que tiene un segundo idioma. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta y nos preguntan, ¿cómo es el proceso de aplicación? Y adicional a esa pregunta tenemos otra que es, dentro del programa de idiomas, ¿cuáles entran? Dos preguntas distintas. El proceso de, digamos, de llenar la solicitud para competir con Colfuturo, el 11 de enero se abre un formulario, se abre la convocatoria y sencillamente entran a www.colfuturo.org y ahí encuentran, hacen clic en ese formulario y siguen como todas las instrucciones y van llenando el formulario. Pedimos mucha información, pero toda se puede subir, digamos, en línea. Entonces, pues lo van llenando y van, digamos, el certificado de notas, digamos, si se graduaron, porque hay personas jóvenes que todavía no se han graduado, entonces, pues, las notas hasta el semestre en el que van, si no se han graduado, cuándo se van a graduar, entonces, pues, llenan esa información, si han tenido experiencia laboral, la experiencia laboral, el ensayo que se sube allí, digamos, el programa que quieren adelantar, solo pueden escoger uno. Y vuelvo y digo, no necesitan estar admitidos, pero si están admitidos, es posible que la nota del programa les juegue en ese 20% que mencioné antes. Entonces, pues tienen muchas ventajas. Si alguien tiene una admisión ya en el Imperial College, en el Reino Unido, en un programa de seguridad y defensa, pues ese programa seguramente lo calificaremos muy alto y eso le va a dar más peso a la calificación del programa, que va a ser el 38% del programa más el 20% con la misma calificación del programa. Pues va a quedar pues, muy, muy arriba. Perfecto. Tenemos otra pregunta y nos dice, una vez finalizada la maestría, ¿Colfuturo apoya en algo en la búsqueda laboral? Colfuturo, no, al regreso apoyamos, digamos, y hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero Colfuturo no consigue trabajo, o sea, digamos, eso es muy importante. A veces, pues, nos pasa, no con muchas personas, pero algunas personas, pues, tienen dificultades al regresar a Colombia.
estudian áreas muy específicas que de entrada son difíciles. Hay personas que estudian en áreas muy específicas, pero que ya tienen un proyecto y que lo sacan adelante. Entonces, digamos, Colfuturo no es un padrino para conseguir trabajo, pero facilita el proceso, digamos, certifica que nosotros lo seleccionamos, da fe de que ustedes se graduaron de su maestría, que lo hicieron muy bien, da fe de que el proceso de Colfuturo es muy competido, pero pues, digamos, no conocemos todas las áreas, no somos expertos en todas las áreas y, por cierto, se me olvidó mencionar eso, apoyamos todas las áreas profesionales, desde las artes plásticas hasta las áreas de ingeniería, pasando por ciencias básicas, arquitectura, diseño, derecho, absolutamente todas las áreas profesionales. Y lo hacemos, pero no necesariamente tenemos, digamos, el proyecto al final es de ustedes, el proyecto no es nuestro, es decir, quienes pueden valorar lo que yo ya lo dije, y digamos, suena un poco repetitivo, pero que quienes pueden valorar la sensatez del proyecto son cada uno de ustedes, no es Colfuturo. Y el hecho de que Colfuturo lo seleccione, lo que está diciendo es que a Colfuturo le parece que lo que quieren estudiar y lo que hicieron en el pregrado es muy poderoso, es muy interesante, pero no está diciendo que está poniendo un sello de garantía de que eso va a funcionar bien después en el mercado laboral, porque eso no, esa capacidad no la tenemos nosotros ni la tiene nadie, ¿sí? Correcto. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias por tu especial participación y pues por toda esa información brindada a toda nuestra audiencia y a toda nuestra comunidad. Y pues también queremos agradecer a todos los asistentes por acompañarnos a esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a seguir apoyando la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas a través del botón de donaciones, que se podrán encontrar en la página principal de Cátedra Europa. Y también los invitamos a seguir conectados con toda la programación. Feliz resto de tarde.